A continuación, Entre la verdad y la amistad. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV, en su programa Entre la verdad y la amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y hoy hemos invitado a un candidato a la alcaldía de Cali de raza negra o afrodescendiente, para que no crean que soy racista. Se trata de Danis Antonio Rentería Chalá. ¿Quién es Danis Antonio Rentería Chalá, fuera de ser candidato a la alcaldía de la ciudad de Cali? Nacido en el departamento del Chocó, ex militar del Ejército Nacional y abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali. Fue director de Fomento y Desarrollo de Coldeportes y concejal de Cali en el 2011. También fue Selección Colombia de lucha grecorromana. Candidato a la alcaldía de Cali por el partido Colombia Justa Libre. El eje central de su proyecto es la gente, por lo que quiere hacer pactos por la seguridad, la educación, la generación de empleo, la movilidad y la salud. En seguridad plantea hacer una política pública, crear una sala de crisis que articule todas las fuerzas de seguridad del Estado y vincular a las empresas privadas de seguridad. Pero antes de esto, pues quiero presentarles a Danis Antonio Rentería Chalá, para que ustedes en el intercambio que voy a tener con él conozcan realmente quién es este personaje que aspira a ser alcalde de la ciudad. Bienvenido a su programa Entre la verdad y la amistad, de Danis Antonio. Gracias, doctor Humberto. Buenas noches por la invitación. Muchas gracias, de verdad, muy complacido de estar aquí con usted. Bueno, pues dije que íbamos a mirar quién es Danis Antonio Rentería Chalá. ¿Recibió a Cristo cuándo? ¿Cuánto hace que es cristiano? Y la explicación de esa situación en la que obviamente muchos admiramos a quienes ejercen realmente el cristianismo, cuando le dijeron a Cristo: entre a mi vida y haga de mi vida lo que usted crea, y además que ejercen lo que Él nos dijo que deberíamos ejercer respecto a los mandamientos, a lo que dice la palabra de Él, o sea, la Biblia. ¿Cómo es la historia, Danis Antonio, de tu cristianismo? Doctor Pava, quisiera hacerle un pequeño paréntesis y decirle sí que yo vengo de un río del departamento del Chocó que se llama Bebará, de una familia inmensamente grande. Nosotros fuimos 43 hermanos. ¿Cómo? Sí, señor, mi papá tuvo 4 esposas y fuimos 43 hermanos. Hoy vivos somos 27 y tengo 184 sobrinos, pero todos están en el Chocó. Sí, señor. La historia surge a mí muy pequeño, en la vereda La Peña de Río Bebará. Solo había una escuelita rural y casi todos éramos rentería, primos, tíos, hermanos, y 2 hermanos y yo terminamos hasta el 4º de primaria el mismo año, y mi papá no tenía plata para mandarnos a estudiar a los 3 y decidió hacer una rifa para mandar a estudiar uno de los 3 a Quibdó, que era donde estaban los colegios. Y gracias a Dios, pues yo tuve esa fortuna, o tuve esa bendición de Dios de que a mí me mandaron a estudiar, y ahí fue cuando yo vine a conocer del Señor, vine a conocer de la palabra. Al frente de la casa, una casa de madera en un barrio muy humilde de Quibdó, sus calles en arena. Al frente de la casa de mi padrino, donde estaba viviendo, todos los domingos, yo no conocía una iglesia,
ni cristiana ni católica, porque en el río donde nací no había religión. ¿Por qué hiciste usted en el río en que nací? Porque pues allá están todas mis raíces, aún toda mi familia. Pero ¿por qué no dice vive. en tal población, sino en el río en que nací? Sí, porque sobre el río está la vereda La Peña. Ajá. Que allá realmente la vereda fue donde nací, pero uno más referencia al río Bebará porque es el más conocido. La vereda casi no es muy conocida, es un poblado muy pequeño de 100, 120 personas más o menos. A ver, ¿qué lo llevó a aceptar a Cristo en su vida? ¿O cómo llegó usted a la vida cristiana realmente? Cuando, pues el ejemplo por aquello de la situación de donde se vive, pues su padre, usted me dice que tiene, ¿cuántos hermanos? Fuimos 43. 43 hermanos en Sí, 4 señor. esposas. Eso, pues, digo yo, ¿usted heredó ese pensamiento o encontró a Cristo? ¿Cuál es ese lapso para usted entender en un momento que lo que había hecho su padre no era permitido? Exactamente, efectivamente, doctor Humberto, yo todos los días me arrodillo y me humillo ante los pies de Dios a darle gracias, porque quizás tal vez si no conozco de la palabra, si no entrego mi corazón a Cristo, tal vez no sé cuál hubiese sido mi suerte familiar. Y le doy gracias porque, le repito, para mí conocer de la palabra fue un claro ejemplo, es cierto, de tener el concepto de familia. Entonces, a mí a los 10 años, cuando yo conozco de la palabra, yo le digo, yo llego a estudiar a Quibdó, al frente de mi casa había una iglesia de madera grande, una iglesia pentecostal, y todos los domingos yo veía que se agrupaba mucha gente y danzaban, y uno de los muchachos muy curioso, yo me asomaba a la puerta y en la puerta de la iglesia habían 2 personas y me llamaban, y yo duré como 1 mes y medio sin pasar a la iglesia porque no sabía qué era eso y no sabía qué me llamaban. Pero ¿Más o menos qué edad tenía? Yo tenía 10, 11 años, más o Ajá. menos. Pero un domingo, doctor Pava tenía tanta hambre y allá en la iglesia, pues después que comprendí que eso era un culto, siempre daban un compartir, comida, refrigerio, daban algo. Y ese día yo tenía tanta hambre que me llamaron y yo pasé, pero no pasé porque dije me voy a entregar al Señor. No por fe. No por fe, sino No por por el hambre. hambre. O sea, el Señor me llevó, sí, a través de este procedimiento a que conociera de Él, que conociera de la palabra. Me dieron comida y la señora, la pastora, me dijo, si quiere pase todos los domingos que acá le damos comida. Y así fue mi proceso como conocí del Señor. ¿La misma pastora le predicó de Dios, le habló de Dios, le dijo reciba a Cristo en su vida? Sí, señor. Ella era esposa del pastor y ellos dos empezaron ese proceso y ya yo empecé todos los domingos sagradamente a las 9 de la mañana a pasar a la iglesia y así fue mi proceso hasta que... ¿En qué momento sintió usted la parte espiritual? Porque usted me dice, al principio pues fue por ir a calmar mi hambre. Así es. De 10 años y fue creciendo, me imagino. ¿Y desde esa época usted ejerce el cristianismo? Lo ejerzo, sí, señor. Inclusive tuve muchas dificultades, doctor Pava, porque a los 16 años, cuando yo termino el bachillerato, yo ingreso al ejército y fue muy duro porque pues en esa época, año 87, 88, el cristianismo dentro de las Fuerzas Armadas no era bien visto. Entonces tuvimos muchas dificultades, a uno lo obligaban a ir a misa, todo lo que usted se llegue a imaginar. Fue muy duro, pero Dios me dio la fortaleza en mi corazón para no desfallecer de mis principios, de lo que yo había estudiado y lo que creía en la palabra. ¿Estuvo usted en esa parte de su vida en el ejército teniendo que combatir con los delincuentes? Sí, señor. Estuve por más de mis 23 años que estuve en el ejército.
Estuve 12, casi 13 años en el monte patrullando. Yo fui herido en combate. A mí en el Caquetá, en una emboscada de la guerrilla de la FARC, me pegaron un tiro aquí en la pierna, me atravesó la pierna. El médico en esa oportunidad me dijo que Dios tenía grandes propósitos conmigo porque no entendía por qué la bala no había atravesado ni lastimado mi femoral. La bala entró en la pierna y cuando aquí está la vena femoral, hizo como una curva, como una V, y siguió el camino derecho y atravesó la pierna, pero ni siquiera la rozó. Si no, la historia tal vez sería otra. Bueno, pues esos testimonios son los que motivan obviamente a los cristianos a entender lo que pasa cuando alguien entrega su vida a Dios y realmente él ejerce un procedimiento para el punto hasta donde quiere que uno llegue. Y es lo que yo analizo simplemente, obviamente, porque cuando llegué a Cali también yo acepté a Cristo en mi vida en el programa que tenía Néstor Chamorro de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Lo hago con mucho respeto, estas inquietudes, simplemente para mostrar cuál es el pensamiento de Denis Rentería, que aspira a que la unidad de las iglesias cristianas, pues vean el cristianismo que él ejerce y le depositen su voto para lograr llegar a la alcaldía. Es una de las situaciones que no dan las encuestas, porque las encuestas obviamente pues preguntan en la calle y normalmente el cristiano es muy reservado en estas situaciones, pero al ver una persona que realmente ha mostrado en la iglesia o en las iglesias que ejerce realmente el cristianismo, pues hay por fe la convicción de ayudarlo a llegar a la alcaldía, es mi punto de vista. No sé si tiene un comentario, Dani, sobre esta situación. Sí, señor, efectivamente se sabe que el pueblo cristiano, no hablamos, y este partido Colombia Justa Libre, más que un partido político, es una plataforma, ¿cierto?, de transformación social. Pienso que eso es lo que nosotros como cristianos estamos buscando, no hacer un gobierno de cristiano para cristianos, sino esta plataforma de transformación que tanto necesita Cali, el Valle y por supuesto nuestra nación. Entonces eso es lo que nosotros hemos venido compartiendo con nuestros líderes espirituales en muchas reuniones donde se han compartido nuestra visión como partido y como candidato a la alcaldía de la ciudad de Cali, y nos han dicho de que es el momento que hombres y mujeres con valores y principios, es el llamado de Dios a gobierno, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, doctor Humberto, de que, hombre, no quiere decir que es que vamos a llegar y vamos a hacer un gobierno segregado, un gobierno excluyente, no, al contrario, pues con las bases que la historia a través nos ha mostrado, que los gobiernos que son fundamentados con bases cristianas, con valores y principios, son gobiernos que prosperan, son sociedades prósperas, y eso es lo que nosotros queremos, doctor Humberto, de que Cali sea una ciudad próspera, de que Cali vuelva a tener esa importancia y ese desarrollo que hace 30 años lo tuvo la ciudad. Hoy escuchaba unas cifras con la secretaria de Bienestar Social y uno se queda muy asombrado, doctor Pava, ver que, me decía ella, mire Danis, hoy en Cali más de 150.000 personas se acuestan sin comer, y eso es muy preocupante de verdad para una sociedad. Nosotros no podemos esperar nada diferente a lo que estamos viviendo hoy, la inseguridad, la intolerancia, todo lo que estamos viviendo con unas cifras de estas magnitudes. Entonces, yo sí pienso, doctor Pava, que vamos a hacer un gobierno justo, un gobierno con valores y principios, eso se ha perdido, un gobierno con manos limpias. Yo he dicho que vamos a nombrar un comité ético de contratación pública, que todo esté
sobre la mesa, que esté a la vista del ciudadano, que esté, que todo sea, que Cali se sienta, de decir, hombre, sí, estos cristianos hacen las cosas bien, estos cristianos están transformando nuestra ciudad. Yo quiero hacer eso, doctor Pava. Quiero enfocarme mucho en la parte social. A ver, Danis, ese para mí, pues, motivo de decirle a nuestra televideoaudiencia que si se aplican los principios cristianos, pues todo esto que usted dice tiene validez. Pero ¿cómo le explica a usted a aquellos que critican el hecho de decir que se manipula la fe para buscar los votos para Danis Antonio Rentería Chalá? Sí, es decirle a todos esos compatriotas, hermanos y hermanas caleños y caleñas, de que nosotros por principio, ¿sí? Por principio y temor a Dios, nosotros no estamos manipulando una sociedad, ni menos a un pueblo cristiano que ha sido tan golpeado, utilizado y engañado por la política tradicional, ¿es cierto? Nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos una gran responsabilidad, que usted lo acaba de decir, de lo que hagamos como gobierno, ¿sí? Distrital, de ahí depende lo que pueda pasar para el futuro del Cali, del Valle y de la nación. Y una muestra para la gente que dice que se está manipulando, se está demostrando en el Senado de la República con los congresistas, los 3 senadores y los 2, y el representante de la Cámara que tenemos. Podemos ver, sí, los debates que ha hecho nuestro senador John Milton Rodríguez en el Senado de la República con estudio, con seriedad, sin maltratar a nadie, con evidencia. Ha demostrado que no solamente es un apóstol, es cierto, sino que también es un estadista, que es un hombre estudioso, que conoce los problemas de la nación. Entonces, para todos estos hermanos y hermanas que si hay dudas o se les genera alguna duda, pues una muestra de trabajo serio y responsable lo estamos viendo en el Congreso de la República. A ver, Danis, ¿cómo fue el procedimiento para que lo escogieran a usted como la persona que coloque su nombre a consideración de los caleños para ser alcalde de la ciudad? El procedimiento, doctor Pava, es diferente a los partidos tradicionales. Usted sabe que en los partidos tradicionales hay un jefe y el jefe es el que dice, usted es el candidato y listo. Aquí en Colombia Justa Libre el procedimiento es diferente. Aquí es un procedimiento riguroso, un procedimiento de confianza. Ese es un procedimiento donde no hay colado, doctor Pava, porque son varios pasos, son 5 pasos para que el partido le pueda otorgar ese aval a cualquiera de los candidatos, sea la JAL, sea el Consejo, sea la Alcaldía, sea la Asamblea o sea la Gobernación. El primer paso que se da es que el candidato, la Comisión Apostólica de aquí de la ciudad de Cali, lo cita a uno a una reunión, lo escuchan, ¿sí? Escuchan sus propuestas, escuchan su historia de vida, escuchan su historia familiar. Usted ya es candidato, ¿con cuántos precandidatos compitió? ¿Cuántos se presentaron para esa encuesta, para esa charla? Se presentaron 2, se presentó el doctor Álvaro Coró, pero él no se presentó a esos pasos que yo le digo, infortunadamente, a la Comisión Apostólica de aquí de la ciudad. Después viene con la Junta Directiva de Almicet, que es la junta que reúne a todos los ministros y pastores de Cali y el Valle. Después viene la mesa municipal y departamental, y el último paso es la dirección nacional del partido, que son más de 40 miembros que componen la dirección de todo el territorio nacional, y hay que ir allá a Bogotá. Yo fui hace 15 días, jueves, fui en 5 minutos, conocieron
de mi vida familiar, de mi vida pública y el proyecto que tenemos para Cali. Y ese mismo día nos dieron el aval para la ciudad de Cali. Fue el primer aval que el partido dio. Pues nos presentamos muchos candidatos de las ciudades capitales del país, pero ese día en específico se resolvió lo de Cali, el aval para la candidatura a la alcaldía de Cali. ¿Y para el Consejo cuál es el sistema? Para el Consejo el sistema es similar. Para el Consejo también pasa por la Comisión Apostólica y después con la mesa municipal pasa a la departamental y por último a la dirección nacional del partido. Pero todo pasa, en la escalera hasta llegar a la dirección nacional. Colombia Justa y Libre, entonces, para la lista del Consejo tiene 21 cristianos aspirantes al Consejo. Sí, señor, tenemos 21 hombres y mujeres cristianos, aunque déjeme decirle, el partido es abierto, o sea, no solamente es que cristiano y cristiano, también puede ser un católico, ¿sí? Con la carta que le des el sacerdote o el párroco de que él asiste a esa iglesia o de la iglesia judía, que llevan 2 años asistiendo a la iglesia, pueden pertenecer al partido y pueden ser candidatos. O sea, no solamente es de cristianos para cristianos, sino este es un partido de creyentes. Lo ideal es su conducta. Lo ideal es su conducta, exacto, su testimonio, es lo más importante en el partido Colombia Justa Libre. A ver, me abro un poquito para preguntarle, ¿lo mismo sucedió o va a suceder con candidato a la gobernación y a la asamblea del departamento? Sí, señor, es el mismo procedimiento para el candidato a los precandidatos a la gobernación. De hecho, el día que me llamaron a presentación a Bogotá, ese día también estaban los 3 precandidatos a la gobernación, el doctor Rubiel Muñoz, estaba el doctor Carlos Andrés Clavijo, estaba la doctora Mónica, que es una señora de Tuluá, y se presentaron a Bogotá, pero la candidatura oficial todavía, o el aval oficial no se ha conseguido todavía. O sea que estos comités todavía no han decidido cuál es el candidato oficial de Colombia Justa Libre. Correcto. Bueno, pues es la explicación y lo mismo pasará para la asamblea, en donde también estarán 21 candidatos a la asamblea, sí señor. Pues es el inicio de la presentación de cómo se maneja la situación de la escogencia de Danis Antonio Rentería Chalá como candidato a la alcaldía. Ahora, ¿cuál es la inquietud grande que tiene usted con respecto a la ciudad de Cali? Doctor Humberto, mi gran preocupación como militar, como ciudadano que conoce la ciudad de Cali, que vivió también los momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora en materia de seguridad, mi gran preocupación y mi gran reto es devolverle la seguridad a todos los que vivimos aquí en la ciudad de Cali. Yo en eso, permítame decirle y pedirle excusa a los oyentes que sea como yo, pero yo sí tengo la autoridad para hablar de seguridad aquí en la ciudad. Yo fui condecorado por el alcalde de ese entonces, año 99, con la medalla Sebastián de Belalcázar por las estrategias de seguridad que implementé aquí en la ciudad de Cali, siendo sargento del batallón de policía militar que comandaba un pelotón de policía militar. Diseñamos unas estrategias como el plan Avispa, el plan Candado, que nos dieron la seguridad sorpresiva o preventiva, que nos dieron muchos resultados aquí en la ciudad de Cali, y es lo que yo he dicho, mire, nosotros aquí en Cali necesitamos una política de seguridad inteligente. Esa política va a ser la carta de navegación para poder recuperar la seguridad de la ciudad. Hoy no tenemos una política de seguridad, hoy tenemos una policía que opera por un lado, un ejército que opera por otro lado, el ente judicial, la fiscalía y el CTI por otro lado. No, nosotros necesitamos articular todas las fuerzas de seguridad del Estado para atacar un objetivo común, que es el microtráfico, que es la delincuencia, que son las oficinas de cobro, que es el gota a gota. Nosotros necesitamos combatir todos estos flagelos
que nos tienen agobiado aquí en la ciudad con toda la fuerza que nos da la Constitución y la ley. Y hemos dicho que con eso no vamos a jugar ni nos va a temblar la mano para tomar las decisiones que haya que tomar. A ver, pensé en un momento que me iba a hablar la posibilidad de predicar más la política de Cristo, es decir, de motivar a la gente a que entienda que con la cultura espiritual, que buscando ser buenas personas, pues también combatemos esta situación de la inseguridad, pero obviamente pues la parte represiva por el hecho de haber sido sargento pues nos lleva a entender que hay que ejercer una autoridad fuerte en la ciudad. ¿He interpretado bien lo que usted me ha comentado? Sí, señor. Esto sin decir, doctor Pava, de que llega la bota militar y la bota militar tiene que llegar también con soluciones sociales, tiene que llegar con la inversión social. Por eso hemos entendido en el equipo de trabajo que algunas zonas de la ciudad las vamos a militarizar con bases fijas y con otras con bases móviles. Pero vamos a hacer, acuérdese, doctor Pava, que en el ejército, como también en la policía, hay entidades, por lo menos en el ejército está la Dirección General de Ingenieros Militares, que no solamente es la represión, sino también que se desarrollan trabajos sociales. Y uno dice, ¿por qué no hacer unos convenios interadministrativos con la Dirección de Ingenieros, con el batallón CODASI, para instalar bases militares en algunos sectores de la ciudad donde sabemos que hay muchísimos problemas de inseguridad, pero que también hay muchos problemas sociales? Ejemplo, hay muchas vías terciarias sin pavimentar, escuelas que se están cayendo, ¿sí? Soldados que pueden ser maestros en las escuelas. Eso lo podemos hacer con los ingenieros militares. O sea, cuando yo hablo de militarizar, claro, necesitamos la presencia de la fuerza pública, pero también necesitamos que ellos puedan desarrollar una labor social. Y por supuesto que lo espiritual también tiene que tener un componente muy importante en esta zona donde vamos a impactar. Por ejemplo, yo he dicho que vamos a permitir que nuestros pastores, que los sacerdotes, ¿sí?, los domingos salgan a predicar a los parques, ¿sí?, que salgan a predicar a los polideportivos. Pero para eso, doctor Pava, necesitamos seguridad, ¿es cierto? Es correcto. Adicionalmente tengo que preguntarle, ¿usted fue del ejército o de la policía? Del ejército, sí, señor. Exacto, allí en donde se ejerce pues ser infante, ser ingeniero, ser artillero, me falta uno. De caballería. Caballería. Sí, señor. Entonces, pues cada uno tiene su eslogan y lo que ha manifestado Danis es que los ingenieros, que son ingenieros de verdad, no es simplemente por decir vencer o morir, o el infante por decir paso de vencedores, o el arquitecto por decir deber antes que vida, o el caballero salve usted la patria. Salve usted la patria. Entonces, esto no es simplemente el eslogan, es que son profesionales que logran llegar a esas posiciones. Me imagino que por la falta, por lo que nos contó de su estudio, pues llegó a ser, esto se llama, bueno, a ser sargento, hasta sargento mayor. Sargento primero. Sargento primero. Sí, señor. Y allí pues pidió la baja, me imagino yo, y ya con la herida, pues, pero esto nos lleva a entender que hay personas, en el caso que hablan de militarizar, no es simplemente por ejercer el poder del revólver, de la pistola o de la metralleta, es de verdad el respeto que se debe tener a una institución como es el ejército o la policía, y en este caso pues permitir que se lleven otras tareas como la que usted ha comentado, de que los pastores puedan predicar y obviamente la gente empiece a cambiar el chip de ser facilista. ¿Qué es ser facilista? Robarse el celular, ir a venderlo por 10.000 pesos y conseguir para el diario, etcétera, etcétera. Entonces, interpretándolo así, diría yo, y obviamente entendiendo lo que es la parte bíblica o la parte cristiana,
la base que tienen ustedes para que las iglesias o los fieles a las iglesias del cristianismo participen. ¿Qué dice la Biblia sobre la participación en política? Mire, usted sabe que, doctor Pava, que en la Biblia, por lo menos, quienes la leemos y la interpretamos en compañía de nuestros pastores y apóstoles, entendemos que también el reino de Dios también es un reino de gobierno, ¿sí? Y por eso estamos llamados hombres y mujeres, ¿sí?, a llegar a gobierno. Por eso, y así lo ha venido entendiendo la iglesia. Acuérdese que hace no mucho, ¿cierto?, en nuestras iglesias se decía que la política era del diablo, y entonces veíamos la política como algo ajeno, que era del diablo, y dejamos, en verdad, le abrimos todo ese campo al diablo, que llegara y se apoderara de la política, que llegaran a gobierno, y por eso nosotros estamos viendo todas las situaciones sociales que vive nuestra ciudad y que vive la nación en general. Y por eso, a través de muchos politólogos cristianos, de mucha gente nacional e internacional, esa cultura de que la política era del diablo se ha ido cambiando y se ha ido participando en los escenarios políticos. Por eso nace este partido de Colombia Justa Libre, es a mostrarle al pueblo cristiano y decirle: no, señores, la política no es del diablo, la política también es del reino de Dios, y hombres y mujeres con valores y principios tenemos que llegar a gobierno. Por eso, ¿cómo se explica uno, doctor Pava, que usted sabe que un partido político para dar los resultados que dio Colombia Justa Libre se demora muchos años, 5, 10 años? Ese es un partido que en 4 meses se recogieron las firmas, que tenemos 3 senadores, un representante a la Cámara, que nos habían dado porque no habíamos llegado al umbral, pero mire, cuando Dios tiene sus propósitos en hombres y mujeres buenos, ¿sí?, las cosas aparecen, y por eso se dice siempre que Dios es justo, y eso es lo que Él quiere en gobierno, que sus gobernantes sean justos, y aparecieron los votos, y por eso nosotros hoy tenemos ese partido que le decimos el mundo cristiano. Es el partido de Dios, es la plataforma para transformar sociedad. A ver, en las campañas todos los candidatos hablan de derrotar la corrupción, de ser claros con la comunidad, que de verdad el presupuesto lo van a invertir. Para mí, con todo respeto, obviamente, también los cristianos son seres humanos, pero hay un porcentaje de alta credibilidad en el hecho de ser cristianos. ¿Cómo le garantizaría usted a la comunidad, no solamente la cristiana, sino en términos generales a la ciudadanía, que usted ejercería con transparencia la administración de esos dineros que son del pueblo? Por eso le dije en un principio, doctor Pava, y es que exactamente, tal vez un sistema de más de 200 años no lo vamos a derrotar en los 4 primeros años. Esto es un proceso, ¿cierto? La corrupción es una cultura que se ha permeado ya en nuestra sociedad, y eso empieza obviamente no en el gobierno, empieza desde la familia, del núcleo familiar. Desde ahí empieza la corrupción, cuando el papá le paga la libreta militar al hijo, eso es corrupción. Cuando va y paga le compra la tarjeta de conducción al hijo y sin haber hecho el curso, sin haber hecho los pasos, eso es corrupción. Cuando el hijo llega de la escuela a la casa con un lápiz o con cualquier objeto que el papá no se lo ha regalado y no le dice nada, eso es corrupción. Cuando uno va y pelea como padre con el maestro porque no le subió la nota a su hijo, ¿cierto? Eso es corrupción, si no hay una justa causa. Entonces, por eso nosotros, doctor Pava, hemos dicho que como el 28 de octubre de este año, ya electo alcalde de la ciudad, vamos a nombrar esa comisión de ética de contratación pública donde estén todos los sectores de la sociedad. Yo no creo
que si nosotros tenemos un sector cristiano, un sector católico, un sector religioso, pero también tenemos un sector de los empresarios, un sector de la academia, un sector de la sociedad civil, en esa mesa de contratación ética pública, yo no creo que los 5 o 6 sectores se pongan de acuerdo para actos de corrupción o actos que nos vayan a avergonzar como ciudadanos. A ver, en este proceso, Colombia Justa y Libre, pues ya escogió su candidato. ¿Hay alguna posibilidad de que Danis no llegue hasta el 28? Yo creo que ninguna, doctor Pava. Tenemos la responsabilidad de partido y las instrucciones que he recibido de todas las comisiones que le mencioné, la Comisión Apostólica, la directiva de Almicel, la Mesa Municipal y la Dirección Nacional, y en especial nuestro senador y apóstol John Milton Rodríguez, que es copresidente del partido, es que nosotros vamos hasta el final. Es que, mire, nosotros vamos a tener 333 candidatos a la JAL o los comuneros. Esa es una responsabilidad De llegar usted inmensa. a la alcaldía, usted sí estaría tranquilo, satisfecho con el sueldo que se gana un alcalde, o tendría la necesidad de entonces, en lo que ya se conoce, con eso del porcentaje o del ají que se le pide a los contratistas? Mire, yo estaría, doctor Pava, yo llevo 10 años de pensionado y mi sueldo de pensionado son 2,5 millones y yo vivo feliz con los 2,5 millones, vivo feliz con mi esposa y mis 2 hijos que estoy criando. Y es más, yo he dicho que mi sueldo como alcalde de la ciudad de Cali, el 70% de ese sueldo irá a donación a fundaciones religiosas, sean cristianas o católicas, que sé que hacen un gran trabajo social por la gente aquí en nuestra ciudad. Bueno, la palabra de Dios habla de los diezmos, pero usted está subiendo el diezmo al 70%. O sea, ¿qué es el diezmo? El 10% de lo que se gane. Me imagino que de esos 2,5 millones que usted dice que está pensionado, su diezmo va a la iglesia, que serían 250,000. Son mis cuentas, pero ¿y por qué razón usted sube cuando Dios le permite, obviamente, mejorar su estatus, y entonces termina usted aceptando o promocionando que usted va a donar el 70%? ¿Él lo hace por populismo o lo hace realmente por conocer las necesidades de quienes predican la palabra de Dios? Lo hago, doctor Pava, porque una es el diezmo, otra es la ofrenda. Ese 70% lo haré como ofrenda, ¿cierto? Ah, bueno. A las fundaciones cristianas o católicas que trabajan por lo social aquí en la ciudad de Cali. Y déjeme decirle que no, mire, doctor Pava, quienes hemos vivido circunstancias difíciles, yo fui descalzo a la escuela, a mí me arropó una iglesia cristiana, y yo sé que es lo que muchos ciudadanos que vivimos aquí en la ciudad, lo que padecen, lo que le decía ahora, más de 150,000 personas acuestan sin comer. Yo sé que es eso, y usted sabe que una de las bases de nuestro cristianismo es, cierto, entregarle nuestro corazón a Cristo, que es reconocerlo como Señor y Salvador, pero también una de nuestras filosofías es ayudar al que no tiene, como al que no tiene una ayuda, como nosotros. Acuerde que esa es una de las bases de cuando se da la reforma protestante. Esa es una de las bases que se da, es cómo ayudamos a los demás, ¿es cierto? Entonces, eso no está ajeno, ni es populismo, ni es una coyuntura de campaña, sino es algo que sale de mi corazón. Hoy, para hacerle un referente, el apóstol John Milton Rodríguez, hoy senador de la República, él de su salario dona más del 10% a los niños con hambre de La Guajira. El próximo año va a donar el 13% a los niños con problemas de seguridad alimentaria en el Chocó. O sea, eso es algo que deben hacer del corazón del ser humano y no del político o servidor público. Yo entiendo su explicación, lo que pasa es que pues hay que hacerle claridad a nuestros televidentes de
la actitud que asume el candidato, y en este caso pues ya pasada la primer media hora de haber conocido a fondo, pues yo le diría, de haber conocido a fondo a Denis Antonio Rentería Chalá, pues yo le diría que Dios escoge unas personas que de pronto, en el caso personal, yo también estudié en escuela, como diría el cantante mexicano Vicente Fernández, yo conocí la pobreza y allá en la pobreza también lloré. Entonces, que Dios lo haya bendecido a uno y hoy tenga la responsabilidad, en el caso personal, de tener una empresa por la que tengo que responder como sea, tenga o no tenga publicidad, por decir la verdad, pues se me obliga a motivar estas cosas, de decirle a la comunidad, mire, estamos conociendo el personaje que, con el respaldo de los ciudadanos que piensen que se debe elegir, como dice Denis, puede que sea en esta o sea más adelante, pero se debe ir avanzando si queremos reestructurar realmente el país y acabar con que la clase política es corrupta, pero para que se deje la corrupción, pues hay que mirar realmente los proyectos que se tengan administrando la ciudad. A ver, pasemos al plan educativo. ¿Qué tiene en mente Denis para mejorar la educación? Porque pues se habla de que ya tenemos 91 colegios y que puede haber la infraestructura, pero esas infraestructuras se arman pensando simplemente en que el contratista, por construir un colegio, pues va a dar una comisión, y una comisión que va al bolsillo de ciertos personajes. ¿Qué tiene pensado en educación Denis Antonio Rentería Chalá? Doctor Pava, yo como hombre que he sido beneficiado de la educación, mire, cuando yo fui director de Fomento y Desarrollo en Coldeportes, yo no me imaginé, por lo menos estando en el alto gobierno, como un muchacho campesino que salió de un río y que fue descalzo a la escuela, cómo podía llegar a trabajar al alto gobierno de nuestro país. Y me ponía a reflexionar y decía, Dios mío, gracias por darme la oportunidad de haber estudiado. O sea, yo sí sé el poder que tiene la educación. La educación es el motor de transformación de cualquier sociedad. Las oportunidades llegan si tenemos una sociedad educada. Si no tenemos una sociedad educada, pero educada no solamente desde el conocimiento, doctor Pava, sino también desde el corazón, porque a veces vemos que, por ejemplo, la familia de las élites que se van a estudiar a las mejores universidades del mundo, ¿cierto? Y llegan aquí a nuestro país, llegan a nuestras ciudades, y sí, son muy capaces con proyectos, con gobernar el país, gobernar las ciudades, pero como personas son vacías. O sea, la transformación, la educación tiene que empezar desde la transformación del ser, ¿cierto? De ese corazón, de esa mente, desde ahí. Y empezando obviamente ya con la escuela, con el colegio, con la universidad. ¿Qué pensamos hacer, doctor Pava? Nosotros, el primer paso es que la infraestructura educativa de la ciudad es una infraestructura que ya cumplió su tiempo y necesita una remodelación, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pienso que las aulas educativas también tienen que ser llamativas para el estudiante, llámese de primaria, de secundaria o de la universidad, tienen que ser llamativas, y muchos colegios y escuelas públicas de nuestra ciudad se están cayendo. Hay un plan, nosotros le daríamos continuidad a ese plan para volver digna nuestras instituciones públicas. Pero también he dicho que más allá, ¿sí?, de tener dignas aulas educativas, también tenemos que mirar qué pasa con nuestros profesores. Yo pienso que es ahí donde está la coyuntura de la educación, y es ahí donde tenemos que trabajar muy fuerte. Permítame, yo le digo esta frase. Yo hice un doctorado en Costa Rica en educación, ¿es cierto? Y es ahí donde uno dice, claro, aquí hay muchas falencias, aquí hay la educación
nuestra, hay que fortalecerla, pero no es... A ver, Dani, perdone que le corte allí para decirle, es que le parece a uno increíble que, hablemos de Cali, en nuestra ciudad no se aproveche el avance tecnológico que hay para poder que el padre de familia esté comunicado con el profesor, esté comunicado con el chofer a ver si recogió a su hijo o su hijo llegó realmente al colegio. Todas estas cosas, dice uno, no puede ser posible que le saquen el cuerpo a tener el control real porque existe ese negocio por debajo de la mesa. Exacto. Es la plataforma que nosotros hemos llamado la plataforma tecnológica. O sea, hoy en esta sociedad moderna, nosotros no podemos estar, no podemos negarnos a lo que hoy nos brindan las tecnologías. Y usted lo ha dicho muy cierto, pero mire, lo que quería complementarles también es que necesitamos que nuestros profesores se capaciten, es cierto, que nosotros pensamos crear un fondo educativo, pues, así sea con recursos propios, con recursos de la nación, con cooperación internacional, que lo hay y que lo podemos hacer, y es tener ese fondo para crearle becas a nuestros maestros de aquí de la ciudad de Cali, para que hagan maestrías y hagan doctorado. Es que nosotros, doctor Pava, si nosotros hoy por lo menos la gran dificultad que tenemos con nuestros estudiantes, y es donde nos va mal en las pruebas PISA, todas estas pruebas internacionales, tiene que ver hoy con lo que es la física, la matemática. Yo pienso que las otras pruebas nos va bien. Y un profesor de matemática, hoy como ha avanzado la ciencia, tiene que tener, un profesor de primaria, por lo menos tiene que tener una maestría en matemática o en física para poderle transmitir ese conocimiento a ese muchacho de primaria o que pasa el bachillerato. Entonces, vamos a crear ese fondo y a través de un mecanismo que será la academia aquí, que lo vamos a diseñar, cada año seleccionar 100 maestros, 50 para que hagan maestría y otros 50 para que se hagan doctorado, con un convenio que hagamos con las universidades de aquí de la ciudad de Cali. El otro paso es que estamos totalmente de acuerdo de la plataforma tecnológica. O sea, hoy muchos de nuestros colegios que dicen hay salas de internet, están los computadores, está todo, pero no hay internet, no llega la cobertura de internet, no llegan a esas salas de cómputo de nuestros colegios. Mire, con un muchacho de Timbiquí, un ingeniero, estamos desarrollando en el proyecto, porque ya hay un piloto y funcionó, que se llaman los laboratorios, los FALA, en la Comuna 18 en Melende. Se llama el ingeniero Fabián, él es el director de ese programa. Ese muchacho diseñó una planta para reducir el consumo de agua en las instituciones públicas. Si nosotros logramos llevar cada una de esas plantas a cada una de las 320 instituciones públicas que hay en la ciudad, nosotros vamos a ahorrar unos dineros muy significativos que los podemos invertir en tecnología, en materia de la educación. Es chéverísimo, y lo hablábamos con el ingeniero, uno poder tener una plataforma que los padres podamos tener esa tranquilidad de estar comunicados con los maestros a través de una aplicación, de estar comunicado con el conductor de la buseta. Es que lo cruel es eso, que existe el software para eso. Yo se lo presenté porque vinieron a mostrármelo, y se lo presenté a la administración, hombre, y resulta que lo rechazaron porque pues existen otros intereses increíblemente, en donde el padre de familia, esté donde esté, tiene comunicación con el profesor o tienen cómo mirar cómo va su hijo en las materias, y entonces preguntarle al profesor por qué va mal, o hablar con el hijo por qué va mal en X materia. Pero bueno, son las cosas que cuando hay autoridad se tienen que imponer. Así es. Pero bueno. Voluntad política y orden. Y orden. Sí, señor. Y cuando hay una persona que es un exmilitar, que tiene esa educación en el ejército, pues obviamente va a haber autoridad. Si la ciudadanía entiende que hay un buen candidato para la alcaldía. A ver, en el aspecto movilidad, que es de las partes críticas de la ciudad, ¿qué tiene pensado Danis Rentería? Nosotros en materia de movilidad
tenemos varios ejes, ¿cierto? Varias políticas públicas. La primera, yo pienso, doctor Pava, que tenemos que darle forma al área metropolitana, extendiéndola un poquito más allá. Yo pienso que el tren de cercanía es una necesidad que tiene Cali como capital de nuestro Valle del Cauca, y pienso que uno de las propuestas que nos puede dar resultado es si nosotros articulamos a Palmira con Yumbo, Candelaria y Jamundí, lo articulamos con el tren de cercanía. Se sabe que mucha gente de estos 5 municipios que he mencionado llegan a trabajar aquí a la ciudad de Cali, pero para poder llegar aquí llegan en moto, llegan en sus carros, y si nosotros logramos que estos hombres y mujeres dejen sus carros en sus municipios y se suban al tren de cercanía, esto nos ayudaría muchísimo a la movilidad de aquí de la ciudad de Cali. Lo segundo, que estamos trabajando con unos expertos en movilidad, es poder hacer una política pública bien estructurada de movilidad aquí en nuestra ciudad de Cali. Lo tercero que yo he dicho, mire, doctor Pava, es mientras todo esto se nos va dando, porque tampoco va a ser como la bolita mágica y ya mañana Cali va a ser pues la ciudad con la que no tiene problemas de movilidad. No. Usted no es Moisés que tiene la varita mágica. Exactamente. Lo segundo, que la primera decisión que voy a tomar como alcalde es que los guardas de tránsito están para la regulación de la movilidad. Los guardas de tránsito no están para hacer retenes, los guardas de tránsito no están para colocar comparendo, porque para eso están las cámaras, y las cámaras se supone que captan todo. Los guardas, y he dicho que vamos a aumentar el número de guardas inclusive, de los 620 o 650 guardas que hay en la actualidad, subirlo a unos 1000 guardas, pero que se dediquen exclusivamente a la movilidad de la ciudad, a hacer el control en los semáforos. Mire, uno cómo se imagina una vía principal como la Quinta con 80 y el semáforo solo dura 25 segundos, o sea, claro, ¿cómo no vamos a generar trancón con una vía principal donde el semáforo dura 25 segundos, ¿cierto? También vamos a tener un escuadrón, ¿sí?, de orden de los guardas de seguridad. Y es la otra cultura de movilidad que nosotros tenemos que implementar, que no, infortunadamente, y es doloroso decirlo, pero que hay que hablar crudamente, que no la tenemos, y es que aquí nosotros, los que tenemos carros, parqueamos donde creemos que es conveniente, y eso también nos ayuda a generar trancones, porque hay vías, o sea, hay espacios de doble vía, pero si parqueo un carro a la derecha o a la izquierda, ya eso me genera el trancón. Entonces, en eso sí vamos a tener un escuadrón de guarda exclusivamente para tener ese control, que la gente no parquee en las calles, pero hay que tener la solución, no solamente la sanción, sino tener la solución. Como distrito no tenemos tal vez los recursos para hacer los grandes parqueaderos aéreos y subterráneos, pero buscaremos unas APP inversionistas, doctor Pava, hay muchísimo para Cali. Adolece de parqueadero, y tal vez esa es la cultura de que dejamos el carro ahí en la calle porque adolecemos de parqueadero. Mire usted el centro, ese es un problema. Si nosotros tuviéramos parqueaderos en la Quinta, en la Octava, sobre la 15, pero parqueaderos que garanticen, ¿cierto?, la cantidad y la buena prestación de servicio, el centro de la ciudad sería diferente, ¿sí?, como el centro de muchas ciudades capitales del mundo. Entonces, nosotros necesitamos construir muchos parqueaderos para que los ciudadanos puedan estar tranquilos y decir, es que cuando entendamos que me sale más barato guardar mi carro en el parqueadero que dejarlo expuesto en la calle, que se le pueden robar el espejo, se pueden robar una llanta, se pueden robar el parabrisas, se pueden robar cualquier otra cosa, la gente va a entender y va a decir, hombre, sí, es mejor guardar el carro en el parqueadero, son 3.000 o 10.000, dependiendo del tiempo que permanezca, que comprar un espejo que le puede valer 200.000 o 500.000 pesos. A ver, en la parte final le voy a dar 2 temas para que los desarrolle rápidamente, Danis, que es uno,
los candidatos tienen que estar pensando qué va a pasar con Cali Distrito, cuántas localidades va a tener, cuántas localidades tiene usted pensadas. Decirle al Consejo, pues hay que aplicar o lo que dejó la administración anterior o lo que usted tenga en mente. Y lo otro es las empresas municipales, esa lucha que se tiene por mantener los servicios públicos para la comunidad cuando solo se habla de corrupción en las empresas municipales. Esos dos temas. Correcto, doctor Pava. Sin antes decirle en materia de movilidad que en mi gobierno también quedarán por lo menos los estudios del tren, del metro que necesita Cali. Cali hay que pensarla a 50 años, nosotros no podemos pensar en 4 años y Cali en 20, 30 años tendrá 5 o 6 millones de habitantes y va a necesitar un metro. Y hay que empezar a hacer esos estudios ya para que si pensamos hacerlo en 20 años, nos saldrá 5 o 6 veces más costoso si lo planeamos desde ahora. Entonces, eso lo vamos a hacer también. En materia del Cali Distrito Especial, yo he tenido mi reparo, he asistido a alguna de las socializaciones que ha hecho la administración y he tenido mi reparo en el tema de las 5 o las 6 localidades que está pensando la administración. Yo pienso que la ciudad con 5 localidades puede quedar bien organizada. Yo, déjeme decirles que soy amigo del Cali Distrito Especial porque eso traerá una transformación de nuestro territorio y que puede traer muchas oportunidades para el tema de mejoramiento de la calidad de vida de los quienes vivimos aquí en la ciudad. Pero también he tenido mi reparo en decir cómo van a quedar las localidades, si es que vamos a quedar pobres con pobres, clase media con clase media y clase alta con clase alta, o vamos a articular en las 5 localidades que de cada sector social, ¿cierto? De cada estrato social pueda quedar un componente en cada una de las localidades para que pueda haber un equilibrio, ¿es cierto? Para que pueda haber un equilibrio social. Porque si nosotros decimos por lo menos, por ejemplo, como lo he escuchado, la localidad 1, el oriente de Cali, comuna 21, 14, 13 y 15. Y yo digo, pues, no hay solución porque, o sea, estamos encerrando entonces a toda la gente más pobre y con mayores problemas sociales de la ciudad, los estamos encerrando en un gueto, decir, ustedes solitos allá, a ver cómo se defienden. Yo diría que esa localidad que usted ha señalado, pues es el viejo distrito de Agua Blanca. Exactamente, sí señor. Entonces, yo he tenido, obviamente seré respetuoso de las decisiones que tome y apruebe el Consejo de la Ciudad Distrital, seré muy respetuoso, pero a la medida de que se puedan hacer unas modificaciones, también seré respetuoso para solicitarle al Consejo que se hagan esas modificaciones. Pero sí convencido de que si logramos hacer la implementación de Cali Distrito Especial, es muy beneficioso para la ciudad, es muy beneficioso por todos los sectores porque logramos, doctor Pava, fortalecer esos 5 apellidos, como yo lo he llamado, que no lo tiene ninguno de los otros 6 distritos especiales que tiene Colombia. Si se imagina nosotros con Cali Distrito Especial fortaleciendo el tema de turismo, que tenemos cómo fortalecerlo y atraer muchísimo turista nacional e internacional. El tema de la cultura, que es uno de nuestros grandes fuertes también, doctor Pava, el tema del deporte, ¿sí? El tema de servicios. Nosotros ya, eso sí lo vamos a hacer, modificaremos el POT para habilitar algunas zonas especiales aquí en la ciudad de Cali para atraer las empresas y la industria nacional e internacional para el tema de la generación de empleo, pero también con esas grandes empresas de servicios, como se llama, que nosotros desde aquí hagamos todo y lo importemos a esas grandes multinacionales o a esas grandes empresas aquí locales que nosotros podamos hacer, como se dice vulgarmente en la calle, las maquilas. Usted se imagina nosotros podemos habilitar unas zonas, unos espacios y coger muchísimas madres, cabezas de hogar, padres, cabezas de hogar, jóvenes emprendedores y poder organizar este tema de servicios y nosotros ser
que todas estas empresas que tengan esa necesidad, ¿es cierto? Esas necesidades de mano de obra, que nosotros podamos aquí producirles todos y entregarles a ellos. Ese sería uno de los grandes motores generadores de empleo y que movería la economía de aquí en nuestra ciudad de Cali. El tema de en Cali, yo creo y sigo pensando que en Cali es viable, que en Cali se puede salvar. Nosotros estamos trabajando una propuesta que en su momento justo, doctor Pava, le vamos a mostrar a los caleños que en 4 años tenemos el equilibrio financiero de Cali, recuperando las pérdidas que hoy tiene Telco, recuperando esas enormes pérdidas que tiene la empresa. Lo que hay que entender es que, obviamente, sobre en Cali hay unos intereses privados grandísimos de algunas élites de aquí de la ciudad que quieren quebrar a la empresa para comprarla a muy bajo costo, como se dice vulgar, a huevo, para después potencializar la empresa. Es que, doctor Pava, los seres, o sea, nosotros somos pasajeros, pero creemos que la humanidad va a durar mucho tiempo. Los servicios esenciales como es el agua, la energía, el alcantarillado y las tecnologías, porque hoy la sociedad que no esté conectada con la tecnología pues también tiende a desaparecer, va a ser una sociedad que el mundo no la va a conocer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me van a decir que eso no es rentable? ¿Cómo me van a decir que la empresa no se puede salvar? Imagínense, y que eso debió ser un golpe muy duro para quienes estaban interesados en que los reportes de Cali fueran negativos en materia pues, de económica. Pues yo pienso que están muy preocupados, porque mire que en Cali es la tercera empresa más importante del valle del suroccidente del país. En el 2018 tuvo ventas por 2.070.000.000.000, ganándole a esa multinacional que es colombina, quedó de tercera. Entonces, los interesados deben de estar muy preocupados, y esa es una muestra, doctor Pava, que en Cali sí es viable, con una buena gerencia, con una buena reestructuración de la empresa, colocando en cada una de las áreas de servicio, colocando en acueducto un gerente de verdad, que sea una persona que conozca de agua, en energía, que sea una persona que conozca de energía, en telecomunicaciones, que sea una persona que conozca de telecomunicaciones, pero no como, con todo respeto, si yo no sería quien para venir a demeritar a quienes están ocupando esos cargos ahora, pero uno, doctor Pava, un abogado gerente de telecomunicaciones, o sea, no hay coherencia, o sea, eso no tiene sentido. Entonces yo creo que en Cali, doctor Pava, en nuestro gobierno, sí es viable, y se lo digo hoy, mire, 5 de julio, que a partir del 1 de enero del 2020, entregando nuestro mandato, entregaremos a Cali, ¿sí?, en su punto de equilibrio, ¿sí?, comenzando por Telco, que es la que más pérdida tiene. Bueno, pues nos quedan muchos temas, Danis, pero que no sea esta la única oportunidad que tengamos como periodistas de mostrar la capacidad y los pensamientos y los proyectos que tiene Danis Rentería de llegar a la alcaldía de la ciudad. Que Dios lo guíe y que Dios lo proteja y que Dios lo siga iluminando para ganarse la aquiescencia de los caleños. Le agradezco inmensamente, Danis, que haya venido a su programa Entre la Verdad y la Amistad. Muchas gracias, doctor Pava, a usted de verdad muy agradecido. Dios me le pague por esta gran oportunidad de venir a través de este importantísimo canal, de expresarle a todos los habitantes de Cali, los 15 corregimientos, lo que pensamos, lo que tenemos en mente para hacer por nuestra ciudad. Vamos a llegar a ser un gobierno diferente, un gobierno transparente, un gobierno donde invirtamos más en el ser humano, donde invirtamos más en la gente. Eso es lo que nosotros queremos hacer, que la gente sienta de que sí hay un cambio, para bien, y eso es lo que nosotros, como hombres de Dios, como hombres temerosos de Él, y como hombres con valores y principios, queremos hacer por Cali.
Que el Zarco de Galilea lo ilumine y que el Zarco de Galilea sea quien determine su suerte y quien lo utilice para el bien de la ciudad. Nos vemos en 8 días en el canal Cali TV, aquí entre la verdad y la amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad.